Así que vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias, hermanos, y vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 12. Vamos a leer un par de versículos y enseguida nos vamos a poder sentar. La palabra de Dios en el capítulo 12 de Mateo, el mensaje de hoy es el gran avivamiento en Nínive. El gran avivamiento de Nínive, ¿verdad? Se dice que Nínive en el tiempo que se predicó en Nínive y se arrepintió, dice que no ha habido un avivamiento tan grande desde aquel entonces hasta este momento. Nosotros vemos muchos de los predicadores, ¿verdad? El hermano Botesi, el hermano Billy Graham, ellos predicaban en los estadios. A lo mejor había 50,000 personas o algo por el estilo, pero dice, esta fue una ciudad que se predicó, y el mismo rey entonces dice que reconoció que habían estado mal, se vistió de cilicio, se arrepintieron y Dios dice que los perdonó. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia y vamos a leer versículo 38 en adelante. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. El 39 dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo entre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Puede tomar asiento. Pues exactamente, hermano, yo quisiera, una vez que leí este versículo, yo voy a ir a Jonás, ¿verdad? En Jonás, en el capítulo 1, versículo 3, la palabra de Dios habla a Jonás. Y dice el versículo 3: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El Señor le había llamado para que él fuera a predicar a Nínive, pero él no quiso realmente, porque tenía diferentes razones. Una, era un pueblo pagano, era un pueblo cruel, ¿verdad? Y él, en cierta forma, sabiendo que Nínive, pues de alguna manera mataba a los creyentes, ¿verdad? Y que de alguna manera era despiadado, él no quería que se llevara el mensaje, creyendo que a lo mejor no merecían el perdón de Dios. Pero sin embargo, lo que podemos ver, los que ya conocemos la Biblia, lo que es necesario saber, que toda persona puede tener el perdón de sus pecados, ¿verdad? Toda la gente puede llegar a ser salva. No solamente aquellos que eran el pueblo de Dios, no solamente ahora los que ahora somos cristianos tenemos el derecho de ser perdonados y tener la vida eterna. Hay mucha gente en diferentes partes del mundo que necesita el arrepentimiento de sus pecados, necesita reconocer su pecado y también necesita recibir a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que Él pueda tener la vida eterna, así como usted y yo la tenemos segura en Cristo Jesús. Hermanos, sin duda alguna, el Señor no solamente a Jonás, a través del tiempo hemos podido ver que siempre el Señor ha llamado a los hombres al arrepentimiento y les ha llamado para que también les sirvan. Sin embargo, Jonás no es alguien diferente a nosotros. Somos iguales. Somos llamados a arrepentirnos. Somos llamados a pedir perdón por todos los pecados que cometemos y de alguna manera recibir a Cristo y cambiar nuestro camino. Cambiar entonces del rumbo en el que nos encontramos pecando en contra de Dios. Jonás sabía que Dios tenía una tarea específica para él. Pero ¿qué cree que sucedió? Él no quería cumplirla. Y Dios tiene una tarea para ti como creyente.
Dios dice que da a los hombres cuando reciben a Cristo, le da dones. Y los dones son para usarlos, no para que usted los guarde. La palabra de Dios nos habla de los talentos. Dice que había varias personas que se le dieron varios talentos, 5, 3 y 1. ¿Verdad? No lo voy a extender. Simple y sencillamente el de 5 obedeció, invirtió y dice que duplicó. Igual el de 3, pero el de 1 dice que él tuvo temor a Dios y dice que mejor prefirió guardarlo para que de alguna manera no lo perdiera. Y creía que de esa manera iba a agradar a Dios, pero sin embargo, todo lo contrario, Dios se molestó. Entonces, y Dios se molesta cuando nosotros guardamos nuestros dones para el servicio de Él. Muchos de nosotros tendemos muchos tipos de excusas, ¿verdad? Pero ninguna excusa es válida ante Dios, porque Dios es el que te provee, te da de todo: la salud, el trabajo, las habilidades que tú tienes para desempeñar cada trabajo. Entonces, ¿qué sería si Dios dijera que Él te los va a quitar porque simple y sencillamente no estás interesado, así como Jonás, en cumplir tu misión? Sin embargo, llegarías, y yo estoy casi seguro, si a mí me pasara, me humillaría ante el Señor y diría: perdóname, Señor, sí lo voy a hacer. ¿Cómo voy a ser cortado de la salud? ¿Cómo voy a ser cortado de la bendición, de los bienes materiales y lo que cada persona necesita para estar en la tierra contento y gozoso? Hermanos, cuando Dios nos da instrucciones mediante su palabra, a veces huimos porque tenemos miedo o porque somos rebeldes y decidimos que Dios demanda demasiado. El creyente en estos tiempos es lo que yo lo oigo mencionar. El Señor demanda mucho. Y la gente se confunda porque dice: es el pastor, es la iglesia la que está demandando. ¿Cómo es posible que no sea considerado y que el miércoles, el viernes, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde es mucho? Es demasiado para mí. ¿Por qué no le dices al Señor que es demasiado lo que te bendice y que ya no te dé más? Ahí no decimos: hey, venga, no. O decimos: venga tu reino, venga. Hay mucha gente, estoy hablando con los creyentes, cristianos, los que pueden ver este mensaje, no les gusta la demanda de parte de Dios. Es Dios el que demanda. No somos nosotros los hombres, es la palabra de Dios. Es por eso que estamos tomando este ejemplo de Jonás. Yo no inventé a Jonás. Yo no existía en aquel entonces, pero sin embargo la Biblia me habla y la Biblia es verdad. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad de obedecer la palabra de Dios, porque nuestros pecados y nuestras desobediencias pueden perjudicar, dice, a nosotros y a los que nos rodean. Tu desobediencia puede perjudicar a los que te rodean. He podido ver, hermano, pero qué importante es poder nosotros tener el tiempo, o que el Señor nos dé el tiempo para traer un estudio, para predicar, para no hacerlo de una manera directa a las personas y poderles decir que separados de Dios nada pueden hacer. Cuando nosotros estamos viendo la separación de las personas, cuando ellos dicen es demasiada demanda de parte de Dios. Estas personas, Señor, lo que están prácticamente buscando es que Dios entonces corte con esa bendición. Y podemos ver que en un momento determinado vienen enfermedades, pérdida de trabajo, pérdida de hogares. Oigas, eso es lo que podemos, ese es el pan de cada día. Sin embargo, somos entonces prácticamente ajenos a la demanda de Dios. Oiga, un esclavo dice que no era dueño de su propia vida. Dice, la vida de él era de su amo, y él no hacía nada que el amo no quería que hiciera. Él le decía: levántate a tales horas, te tienes que levantar, sal y trae esto. Él salía, él no refutaba, él decía sí, Señor.
Sin embargo, ahora nosotros, cuando éramos esclavos del pecado, hacía todo lo que el pecado hacía todo lo que el enemigo decía. Y ahí no refutaba. Pero sin embargo, cuando viene ahora el que te compró, el Señor que te compró, que te libró del pecado, te libró de la muerte, entonces ahora sí pegas el grito en el cielo. ¿Acaso en qué momento vemos en la Biblia que Satanás bendice? Que no es el Señor de los cielos, el Señor que está en lo alto, el Santísimo, el que bendice. Hermanos, aun cuando Jonás no estaba huyendo literalmente de Dios, en su interior lo continuaba resistiendo. Y así hay personas que van a salir a lo mejor que no están de acuerdo con lo que yo voy a predicar en esta mañana, pero yo no espero que usted esté de acuerdo conmigo. Yo lo que creo es que Dios de alguna manera en esta mañana quiere usarme para hablar con usted. Retenga lo bueno, deseche lo malo. Cuando estoy diciendo, usted no puede desechar la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena. Dice que es como alimento, como es refrigerio para nuestras almas. Lo necesitamos, la necesitamos. Si hay algo que a lo mejor yo mencione y dice, esto no tiene sentido, no lo tome. Pero quiero pensar y quiero creer que el Espíritu Santo hable en esta mañana con usted. Que usted se dé cuenta de su pecado y que ahora cambie su manera de ser. Hacer lo bueno te es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo te es pecado. Rectifico, saber hacer lo bueno y no hacerlo te es pecado. Es por eso que nosotros necesitamos entender que muchos de nosotros no somos pudiéramos decir, Jonás, qué tremendo, cómo es que huyó, cómo de alguna manera no quiso hacer la voluntad de Dios. Estamos igual que Jonás. No somos diferentes a él. Jonás era miedoso, egoísta, rencoroso y orgulloso. ¿Cuántos no somos iguales? Entonces, aún cuando él encontraba prácticamente huyendo, ¿verdad? No huía literalmente, pero sin embargo, él seguía resistiéndose. Aparentaba ser obediente para cubrir su ardiente rebeldía interna. Cuando finalmente llegó a Nínive, proclamó el mensaje de Dios y lo comunicó como un juicio definitivo. Lo que quiero dar a entender, que él no daba señas para Nínive de misericordia. Él venía y iba mandado por el Señor a dictar juicio, que si ellos no se arrepentían, ellos iban a ser condenados. Y así esta mañana también lo dice el Señor a usted y también a mí. Y a la gente que pueda oír este mensaje. El mensaje de Jonás no daba señas de misericordia, sino de juicio, de condenación para Nínive. Pero la gente de Nínive, hermano, era más presta a oír. No solamente en aquel tiempo, sino en este tiempo de igual manera que nosotros. Es por eso que la palabra de Dios más adelante dice que Nínive condenará a las naciones, porque ellos, o el pueblo de Israel, tuvo muchas oportunidades, se le predicó y sin embargo siguió en ese pecado. El pueblo de hoy, de Dios, el cristiano, se le predica y sigue con su pecado. Sin embargo, Nínive dice que se vistió de cilicio, ayunó, se arrepintió y el Señor lo perdonó. Realmente lo que podemos ver que entonces el mensaje de Jonás no ofrecía ninguna escapatoria, sino el anuncio de destrucción de esa ciudad rotundamente.
Desde un principio Jonás sabía la misericordia de Dios, sabía que era un Dios amoroso, sabía que Dios era un Dios compasivo, lento para enojarse, lleno de misericordia y dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Dios no destruye a la gente se destruye a sí misma por su desobediencia, por su rebeldía, por su infidelidad a Dios. ¿Cómo están nuestras naciones en el tiempo de hoy? Tanta idolatría que hay, tanta maldad, hermanos. Por eso nosotros mismos, los seres humanos, de alguna manera atraemos todas estas cosas, todos estos desastres a la humanidad. Hay personas que no piensan en Dios. Hay personas que no piensan en Dios hasta que se enojan. Parece que no se acuerdan de Él hasta que Él desaliento en las personas. La desilusión, la indignación los oprimen. Y entonces rápidamente le echan la culpa a Dios por sus problemas. Ahí sí venimos y traemos al Señor y lo culpamos de lo que nos está sucediendo. Tú no haces nada por mí, Dios. ¿Cómo va a ser si usted no le permite? Usted no le permite entrar en su vida. Usted no le permite que Él controle su vida. Es diferente cuando nosotros nos humillamos ante el Señor y le decimos: Señor, perdóname por todos mis pecados. Eso necesita decirlo usted y yo. Arrepentirse genuinamente. Pecado confesado para no volverse a hacer. Entonces en ese momento el Señor considerará y tomará el control de tu vida, y tu vida va a ser de mucha bendición. Dios, hermanos, confrontó directamente a Jonás con la realidad de su desobediencia, con la mezquinidad de su exigencia de comodidad y con el pecado de su indiferencia hacia los demás. Y así estamos nosotros, cómodos. No queremos que nadie nos moleste, no queremos ser sacudidos, no queremos comprometernos. Pero sin embargo, si tú no comprometes hoy, ya demasiado tarde va a ser cuando tú te mueras. Y quiero decirte que la muerte está muy cerca de ti. Puede ser hoy, puede ser mañana, una semana, no lo sé. Pero cada vez que nosotros cruzamos un día, más cerca está la muerte de nosotros. ¿Qué dirás cuando vayas al Señor? ¿Qué le vas a decir al Señor? Perdóname, Señor, no me di cuenta. Dice el americano, too late, muy tarde. Es ahora cuando tú tienes que renunciar a tu pecado. Es ahora donde tú tienes que renunciar a tu comodidad. Es ahora donde Dios de alguna manera te exige, porque Dios es también un Dios exigente. Dios te exige que entonces cambies tu rumbo, que no te hundas en el pecado, que no quedes en el pecado, sino que salgas y tomes el camino de Cristo el Señor. Afortunadamente, Dios será tan directo con nosotros como lo fue con Jonás. Dice la palabra de Dios allí en el capítulo 4, le voy a leer y ahorita regreso ahí al capítulo que estaba. En el capítulo 4, fíjese lo que dice del 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Tanto así para desear entonces Jonás la muerte. Tanto así para desear la muerte.
Lastimosamente, muchas de las personas se encuentran como Jonás hoy. Porque cada uno de nosotros representa muchas veces a Jonás. Es una persona que reconoció al Dios Altísimo. Reconoció prácticamente el que había solamente un Dios y era Él. Y dice que Él fue llamado por Dios, así como nos llama a nosotros, a hacer una tarea. El Señor trae a las personas a la tierra no simple y sencillamente por coincidencia o un accidente. Dios, cuando manda a un ser a la tierra, porque tiene un propósito para su vida. Y el propósito de la vida del ser humano es que aquí en la tierra entonces pueda reconocer el señorío de Cristo, que pueda entonces alinearse en los caminos del Señor, de las enseñanzas del Señor, ser obedientes hacia Él. Jonás, vemos pues que te había tratado de escapar, ¿no? ¿Cuántos a lo mejor en este tiempo están tratando de escapar de Dios? Si tú lo hiciste y estás huyendo, tú también, así como Jonás, tienes una segunda oportunidad. Aquí en el capítulo 1, Dios hace entonces la primera llamada a Jonás. En el capítulo 3, el Señor dice, vuelve a hacer una segunda llamada. El capítulo 3, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios puede estar dándote la oportunidad hoy. Que dejes la comodidad, que dejes tu desobediencia y que te entregues al Señor. Y esto es parejito para todos, hermano. Aquí los jóvenes o jovencitos que tienen sus 12, 13 años son llamados también por el Señor. No para nosotros solamente, los adultos o los ancianos. Los jóvenes son llamados a alinearse en los caminos de Cristo Jesús. Sin embargo, tienen buen ejemplo de los padres, pero puede ser un ejemplo bueno o un ejemplo malo. Eso usted lo decide con Dios. No soy yo el que decide, que es el ejemplo que usted está dando. No exija que los hijos vengan cuando usted no viene a la casa del Señor. No exija que sus hijos trabajen en la casa del Señor cuando usted no viene. A través del tiempo yo he podido ver que muchas personas dicen, ok, estoy enfermo, está bien, ¿verdad? No puedo servir porque estoy enfermo, no puedo llegar. Pero mi pregunta sería, ¿el trabajo de igual manera actúas? O sea, de igual manera tú llegas con tu supervisor o el dueño del lugar donde tú estás y le dices, estoy enfermo, no puedo venir, y durante todo el año permaneces fuera. ¿Qué no deberíamos, en vez de honrar a los hombres, de alguna manera obedecer a los hombres? ¿No es primero, no es primero Dios al que debemos de honrar? Entonces, si yo tengo realmente los dos pies y me pueden llevar a mi trabajo, también me pueden llevar a la iglesia. Pero igual, estamos escapando, estamos huyendo de Dios. Ese trabajo no es para mí. Jonás no quería desempeñarlo, Jonás no quería hacerlo. Él tenía sus motivos. ¿Cuáles son los tuyos? Sin embargo, los motivos de él, como los motivos tuyos, no entran prácticamente en lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Hermanos, el mensaje de Jonás nos hace saber cómo está el mundo en este tiempo. Es triste, hermano, de poder ver que los hombres en este tiempo realmente quieren vivir en su pecado, hundirse en su pecado antes de reconocer que necesitan del Creador. Jonás, como podemos ver, él reconocía
Él reconocía y hacía parecer como que obedecía al Señor. Pero lo que yo acababa de mencionar es que su rebeldía interna Dios la conocía. Nosotros no conocemos el interior de las personas, pero Dios sí conoce tu rebeldía que está muy adentro de ti. Y sabe que eres una persona rebelde. Sabes que todo le cuestionas al Señor, que todo tú quisieras que se manejara como tú quieres y no como Dios. El pueblo de Nínive por algo iba a ser destruido. El pueblo de Nínive también era un pueblo lleno de maldad, lleno de todas las cosas que ahora nosotros podemos ver y catalogar como pecados. Todo tipo de pecado se practicaba. No había temor al Señor, y en este tiempo es de la misma manera. No hay temor hacia Dios. Sin embargo, Jonás viene y él piensa que al traer el mensaje posiblemente no iban a obedecer, y él iba a obrar o iba a lograr su objetivo, que Nínive no fuera perdonado. Había en lo más profundo de su corazón, un poquito de poder decir: ojalá y que Dios no los perdone. Y así hay mucha gente, mucho creyente, que muchas veces no quiere que los demás entonces sean perdonados, que los demás vengan a Cristo Jesús y se salven. Porque si nosotros quisiéramos que toda la gente fuera perdonada, entonces le llevaríamos el evangelio. Si nosotros quisiéramos que toda la gente fuera salva, le hablaríamos del Señor. Pero mucho tenemos prácticamente que decir, o más bien se tiene que decir de nosotros. Cuando nosotros tenemos familiares inconversos y no has tenido ni el valor, has tenido el temor que pone Satanás para llevarles el mensaje del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque te es placentero mejor agradar a los hombres antes que Dios. No quieres incomodarlo, no quieres que de alguna manera se molesten y te corten el hablar. Pero sin embargo, tú tienes esa responsabilidad ante Dios de que si ellos van a condenación, dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser demandados de nuestra cabeza, la cabeza de ellos. Pero seguimos cómodos, seguimos haciendo prácticamente que oímos al Señor, pero no le obedecemos. Decimos oírle, pero no obedecemos, que es lo mismo. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos hacer, queridos hermanos, es oír y obedecer. El Señor te trajo esta mañana para que oyeras y obedecieras, no para que hicieras caso omiso. ¿De qué sentido tiene llegar a una iglesia, escuchar un mensaje cuando no quiero aplicarlo a mi vida? Cuando yo tengo que agarrar lo que a mí me conviene, lo que de alguna manera me incomoda, me salgo hasta enojado, y sin embargo, para que se le quite a ese pastor, para que se le quite a ese predicador, no lo voy a hacer. Pero si no es a mí el que le hace el mal, es usted mismo, y usted desobedece al Señor al no cumplirlo. No soy yo Jonás. Jonás está ahí. Hace muchos años que está el ejemplo de Jonás. Y si usted abre la Biblia, hay muchos ejemplos como Jonás. Somos rebeldes de sangre en nosotros. El ser humano es rebelde. Dice en el 4:1, pero Jonás, dice, se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis. Sabe que nosotros estuvimos en Jope. Y yo me recuerdo que cuando nosotros estábamos un grupo, no sé, ya no recuerdo, 50, 60 personas ahí, y nos dijeron, y ahí estábamos en Jope, cuando a nosotros nos dijeron: mire, allá es donde se fue la barca donde iba Jonás, a Tarsis.
Se encontraba prácticamente, bueno, yo voy a hablar porque yo estaba así y yo lo vi así. Tal vez una persona que estaba allá lo vio directo, o la que estaba, no, pero sin embargo era hacia el otro lado. Haga de cuenta como el área de la bahía. Usted está en un lugar y usted ve hacia el otro lado, o después del agua está allá la tierra, ¿verdad? Y así era Jope y así es Tarsis. Entonces dice que él entonces hizo el de subirse entonces esa barca y entonces se dirigió a Tarsis. Dice, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Dios es un Dios que perdona, hermano. Pero sin embargo, aquí como podemos ver, ¿verdad? En este pasaje, en esta escritura de 4 capítulos, dice que también Dios es un Dios de juicio. Y Dios había determinado destruir esa ciudad de Nínive. ¿Qué pasaría que Dios en este tiempo dijera, voy a destruir todo California, voy a destruir todo San Francisco, porque no se arrepienten? Dios dicta juicio, Dios no está contento, Dios no está alegre por el pecado que se practica en todas partes, pero principalmente aquí donde nos encontramos. Hermanos, si vemos en el 3:10, me gustaría que lo viéramos. Dice en el 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Dios está deseoso en lo más profundo de su corazón que la humanidad se arrepienta como Nínive y que se aparte del ardor, dice, de su ira, y no entonces la gente perezca. Dios quiere que todos sean salvos. La palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan la vida en abundancia. Yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Entonces nosotros no podemos en ningún momento pensar que Dios quiere condenar al ser humano. Es el ser humano que se condena a sí mismo al ser cómodo, al ser desobediente, al hacer las cosas como Él quiere y no a la manera de Dios. Es claro que cada vez que yo tengo oportunidad, me gusta decirle, cualquier excusa de usted ante los humanos puede ser favorable, o sea, puede ser aceptada. Pero cuando usted se presente delante del Creador, no va a haber excusa válida. Usted ya lo que determinó aquí en la tierra, estando vivo, eso es lo que usted va a encontrar. No espere que va a estar un abogado, 3 abogados ahí intercediendo por usted. El que intercedió ya vino hace 2000 años y ya lo hizo y vertió su sangre. Pagó un precio muy elevado, muy alto, para que usted entonces, a través de su arrepentimiento, usted fuera perdonado, libre de pecado, libre de la segunda muerte. Pero usted mismo muchas veces lo que quiere es ser condenado porque no quiere ser obediente, porque no se afina a los mandamientos del Señor. No podemos someternos. Nos ha encerrado en 2 y el único, ni el 1 ni el 2 obedecemos. Dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y dice que el segundo es amarás a tu prójimo. Muchos de nosotros nos asombramos cuando venimos a Cristo, cuando empezamos a escuchar que la gente que se dice ser cristiana no se quiere. ¿Qué cuentas vas a dar? ¿Qué excusas vas a decir? Cuando Dios dice que si la persona prácticamente te ofende, tú tienes el deber de ir a reconciliarte. No te dice espera a que venga la persona y te pida perdón. Ven y reconcíliate. Nosotros vertimos la palabra de Dios de la manera que es prácticamente cómoda para nosotros. Pero la palabra ya es una y tú no puedes justificarla, tú no puedes cambiarla.
es mejor que te arrepientas hoy. Es por eso, hermano, que necesitamos venir a la iglesia, para que se nos predique, se nos enseñe de la palabra del Señor. ¿Para qué? Dicen las personas, si yo puedo leer la Biblia en mi casa. La verdad, tienes que ser demasiado honesto para que tú me digas que realmente lees la Biblia. Muchos de los creyentes no leen la Biblia hasta que vienen aquí. Si realmente consideramos que estamos leyendo la Biblia y no solamente la estamos oyendo, sino que queremos obedecerla, tú estarías aquí. No hay nadie que pueda entonces decir, prácticamente no solamente 4 cultos deberíamos de tener, teníamos que tener toda la semana llena de servicios, porque todos los días necesitas del Señor. Sin embargo, todo lo que acumulamos andando en el día es puras cosas terrenales. Todo eso es lo que está lleno tu corazón, pensando que tú vas a vivir toda una eternidad aquí. Queridos hermanos, entonces el 3:10 entonces decía, Nínive creyó el mensaje de Jonás y se arrepintió. El pueblo de Israel había escuchado muchos mensajes de los profetas, pero se había negado a arrepentirse. El pueblo de Nínive solo tuvo que oír el mensaje, dice, el mensaje de Dios una sola vez. Nínive se levantarán. Dice, Jesús dijo que en el juicio los habitantes de Nínive se levantarán y condenarán a los israelitos por su falta de arrepentimiento. Y no ignore que también en los tiempos de hoy, porque tanto que nosotros escuchamos del Señor, tanto que necesitamos arrepentirnos y no lo hacemos. Dice que estas personas, dice, entonces condenarán a esos que nunca quisieron arrepentirse. Lo que agrada a Dios no es que oigamos su palabra, sino que la obedezcamos. Dios correspondió con misericordia hacia Nínive. ¿Qué es lo que hizo? Canceló su amenaza de castigo hacia Nínive. Dios había dicho que cualquier nación contra la que hubiera dictado castigo se salvaría si estaba dispuesta a arrepentirse. Jeremías 18, 7, 8 dice. Qué bueno y qué maravilloso, qué excelente sería que las naciones del mundo entero se arrepintieran al Señor. Hay 2 maneras de recibir juicio: resistir y seguir pecando y hundirte en el pecado, o arrepentirte y volver a Dios. Repito, hay 2 maneras de recibir juicio: resistir o seguir pecando, o hundirte en tu pecado, o arrepentirte y volver a Dios. Hay de 2 solamente. Dios no te pone ni a 5 ni a 6, 2, decide. Y aunque tú de alguna manera estés oyendo y este mensaje pase desapercibido, no pongas atención a él, ya está dicho, ya está anotado en el libro de nuestras memorias. Ya está escrito que tú estuviste, está escrito que yo prediqué, y el Señor te lo va a recordar algún día. Y te va a decir que deberías haberte arrepentido, pero no te arrepentiste. ¿Por qué? Porque tú estás igual que Jonás. Y sin embargo lo criticamos a Jonás, pero muchos de nosotros estamos igual que Jonás. Estamos cómodos, somos desobedientes, nos resistimos a la palabra de Dios, no la obedecemos, queremos hacerlo a nuestra manera. Jonás quería hacerlo a su manera, quería que no fuera perdonado Nínive. Y él dice, no, Jonás, tú vas a hacer lo que yo te digo. Fíjese, Dios podía haberlo destruido a Jonás, pero Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, y así Dios te está dando oportunidad en esta mañana también a ti.
Yo no sé si es la segunda, la tercera, la cuarta. No importa cuál sea. Dios te está dando la oportunidad de esta mañana para que tú te arrepientas. Quiero decirle, ¿no sería maravilloso, extraordinario que entonces las naciones se arrepintieran de su maldad y que el estado de California y en especial las ciudades de Las Vegas y de San Francisco se arrepintieran? Y esas ciudades volvieran a Dios. Hermano, podemos ver tantos desastres naturales que hay, tanta maldad. Las calles son inseguras, no nomás en nuestros países, en este país. La maldad entonces está agarrando fuerza. Como en un momento las autoridades se someten a la delincuencia. Sin embargo, nosotros somos el producto de ello. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos contra los policías, exceso de fuerza. ¿Acaso a veces no es necesario el exceso de fuerza? Cuando las personas de alguna manera se le dejan ir al oficial, ¿qué? Le va a decir, está bien, no te voy a hacer nada, y que lo golpee. ¿Para qué entonces está la justicia? ¿Para qué desde que nosotros conocemos no está ahí a un lado de él una macana? Para decir, hola, aquí estoy. Esto no es nada bueno, está desde que yo tengo uso de razón. Los policías cargaban una macana y marcaban, también traían su pistola. Lo usaban para defenderse, para que los delincuentes tuvieran temor. Pero ahora ellos no tienen temor. Ahora el estado de California, San Francisco, vemos que está inundado de tanta gente que hace lo que le pegue en gana. Ellos se meten a las tiendas, llegan, agarran las cosas y no hay quien los detenga. O sea, una ciudad sin autoridad, haciendo lo malo y de alguna manera premiándoselos porque no hacen nada contra ellos. Hasta que el momento nos encontramos en ese lugar y a usted le dicen, ¿a qué? Deme su bolsa, hey, deme su reloj. ¿Qué va a decir? ¿Está bien? Muchas personas sería lo adecuado hacer, pero muchas personas se resisten. ¿Por qué te lo voy a dar si esto me costó a mí mucho? Pero nosotros hemos optado por realmente tener esta sociedad que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no hemos realmente clamado al único que puede controlarlo todo, y ese es el Señor. Es por eso que es necesario que nuestro Dios, así como Nínive, juzgue y realmente ponga en juicio a todas las ciudades de todos los países donde está corriendo todo este tipo de maldad. Nosotros vemos Honduras, nosotros vemos prácticamente Nicaragua, vemos Ecuador, vemos todos estos lugares. No hay ni un lugar que esté prácticamente a salvo de todo esto. México. Sin embargo, lo que nosotros los hombres no hemos hecho, algún día el Señor lo hará. Dios es suficiente. Dios había dicho, ve, predícales. Si ellos no quieren, yo dictaré juicio. Y, ¿qué dice? Los destruiré. Yo destruiré esas naciones. Yo destruiré esa ciudad. ¿Por qué? Por su perversidad, por su desobediencia. A ellos entonces los destruiré. Él no dijo, voy a mandar este ejército, voy a mandar aquí, voy a mandar. No, él dice, yo los destruiré. Hermano, los hombres de Nínive, dice, entonces ayunaron, se arrepintieron y hubo un gran avivamiento. Sin duda le causó enojo, ¿verdad? Y de alguna manera se sintió que defraudado, porque él quería que fueran condenados y sin embargo no obtuvo lo que él quería, sino todo lo contrario, fueron perdonados. Él quería que lo que en un momento
pretendía que fuera condenado se hiciera para que de alguna manera supieran que es una persona que había traído un mensaje y que de alguna manera se había logrado, y que de esa manera entonces lo reconocieran como una máxima autoridad. Pero la única autoridad es Dios, y Dios le dijo no, se arrepintieron y ahora entonces están siendo perdonados. Quiero volver a Mateo para terminar, capítulo 12. Mateo capítulo 12, ahí donde nos encontrábamos. Y fíjese qué es lo que dice la palabra de Dios en estos versículos. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Dios espera, hermano, que realmente cada ser humano se arrepienta. Yo espero, si hay alguna persona que esté escuchando ese mensaje, donde quiera que se encuentre, que se arrepienta. Que se arrepienta para no caer en condenación, para no caer en destrucción, porque Dios prácticamente traerá destrucción al mundo entero. El juicio va a resultar. ¿Cuándo? Yo no lo sé, pero dice que la tierra desaparecerá. Ahora, usted que está aquí, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y quiero decirle algo. Usted toma la decisión. Yo no puedo decidir por usted. Usted toma su decisión. Si realmente quiere obedecer, no quiere obedecer, quiere vivir su vida como usted quiere, hágalo. Hágalo. Pero tenga sabido que vendrá juicio. Dios es un Dios tolerante, lleno de misericordia. Pero ¿sabe qué? Quiero decirle algo. No abuse de ella. No abuse de ella. Porque Dios algún día se levantará contra todo tipo de maldad. Y si usted está practicándola, es mejor que ahora se arrepienta. Me gustaría que cerrara sus ojos y concéntrese en lo que yo le voy a decir. Muchas de las veces los predicadores llaman a que vengan al frente a las personas. Y muchas dicen, ¿por qué tengo que pasar al frente? Lo puedo hacer desde aquí. Ok, está bien. Pero Dios nos deja una enseñanza a través de su Hijo Jesucristo. Él, cuando trajo los mensajes a las personas en el tiempo que estaban, lo hizo ante el público. Y las personas se arrepentían ante el público. No tenían vergüenza de venir y reconocer que necesitaban de Él, como que fueran los únicos, cuando cada una de las personas que están aquí junto conmigo necesitamos del perdón de Dios. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Las iglesias han hecho un mal hábito de no llamar a que vengan a orar, a pedir perdón al Señor. Cuando se viene aquí uno se humilla ante el Señor, le pide perdón para que usted sea absuelto. Si usted es una persona que realmente no puede caminar, ¿verdad? Que le cuesta llegar a este lugar, yo creo que el Señor lo entiende. Pero si usted tiene sus 2 pies, usted puede venir y arrepentirse aquí. Es Dios el que te llama en esta hora. Es Dios el que te dice, ven, porque yo sé y yo conozco tu mente y tu corazón, y sé que necesitas de mi perdón.
Así que yo voy a hacer rápidamente este llamamiento. Yo quiero que usted venga aquí al frente. Ahora es el tiempo de la oportunidad. Ahora es cuando Dios, de igual manera que a Jonás le dio una segunda oportunidad, yo no sé cuál sea la tuya, pero en esta mañana Dios te está dando una oportunidad. Tal vez eres una persona que se ha acomodado y realmente siguen a Dios a su conveniencia y a su comodidad, pero ahora te das cuenta que no es así, que tu vida depende de Dios y que necesitas acercarte a Él para pedirle perdón y que realmente Dios entonces entre a tu vida y pueda perdonarte. Hay alguien. Venga, yo le invito a que usted pase. No se fije en las otras personas. Fíjese en lo que Dios está hablando a su vida. Dios es el que quiere que usted venga. No soy yo. Dios quiere que ahora usted, al venir, simple y sencillamente está determinando que necesita el perdón de Dios. Aquí es donde se arreglan las situaciones con el Señor. Figúrese que hay personas que están con los ojos abiertos. ¿Usted cree que están poniendo atención? No están poniendo ninguna atención. No están concentrados en lo que Dios quiere. Es por eso que le digo, pase aquí al frente, porque se desconcentran las personas y sobre todo cuando nosotros estamos atrás nos desconcentramos. Y usted está viendo cómo va caminando la persona. ¿Qué está haciendo? Mejor yo le recomiendo en esta mañana de parte de Dios que el Espíritu Santo lo traiga y usted se arrepienta antes de que sea demasiado tarde. No se considere mejor que Jonás. Jonás tiene las mismas actitudes o tenía las mismas actitudes que usted tiene ahora. Rebelde, recio para poder entonces venir delante del Señor. Tiene tiempo para venir. Dios quiere que usted en este momento entonces venga y clame a Él. Quiero decirle, hay alguien que esté aquí y que nunca haya recibido a Cristo y quiere recibirlo en esta mañana. Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere perdonarte como perdonó a Nínive. Aparentemente somos obedientes para el Señor, pero Dios, que descubre todo, Él conoce tu ardiente rebeldía que hay. Yo no voy a pasar. ¿Quién se considera ese hombre que está ahí para yo obedecerlo? No, yo no quiero que me obedezcas a mí. Yo quiero que obedezcas al Señor. Y que el Señor entonces, ahora que tú te arrepientes, ahora que pides perdón, entonces se absuelva de tu pecado y que te dé esa libertad que necesitas para poder seguirlo a Él. Amado Dios, te doy las gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, de poder haber predicado tu palabra. Señor, la palabra ya fue dada. Tú eres el único que conoce los corazones y sabes que muchas veces hay rebeldía en nuestro corazón. Yo no voy a pasar porque simple y sencillamente no quiero. Yo no voy a pasar, me da vergüenza. Cualquier cosa que tú quieras utilizar en este momento no se va a ser válida, porque con esto simple y sencillamente estás demostrando que muchas veces no quieres ajustar cuentas con el Señor. Padre, te doy las gracias en esta hora. Ahora, Señor, yo ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí. Yo oro por ellos, Señor, para que tú, Señor, puedas perdonar su pecado, puedas ayudarlos, Señor, a no volverlo a cometer. Limpie su mente y su corazón y que ellos, Señor Padre, sean afines, Señor, a tu palabra, que sean obedientes, Señor, y que realmente ellos puedan, Señor, considerar que tus caminos son sus caminos. En tu nombre, Padre Celestial, pedimos que seas tú, Señor, el que pueda dar ese perdón por medio de tu Hijo Jesucristo y que pueda, Señor, esos pecados, Señor, ser limpiados y que esos pecados, Señor, sean lanzados, dice, a lo profundo del mar y que no te vuelvas a acordar de ellos.
Oro, Señor, por aquellos, Señor Padre Celestial, que nos están viendo, Señor, y que a lo mejor han pedido perdón por sus pecados. Límpialos, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque dices otra oportunidad, así como se la dices a Jonás. Así, Señor Padre bendito, como muchas personas, Señor Padre bendito, pueden estar necesitando de ti, Señor, en este momento. Sé tú, Señor, propicio a cualquier necesidad que tengan. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.